Entonces, hasta este punto, en parte 2, hemos visto que la enseñanza bíblica de que Dios controla y decide todo. Aunque mientras hacía sus decisiones, Dios consideraba algunas instancias en las cuales habríamos resistido o descuidado sus dones. Pero hay también varios desafíos u objeciones que se levantan de tiempo en tiempo y quiero mostrar que la Biblia también responde a esas objeciones. Uno de esos desafíos es: ¿por qué no detiene un Dios bueno a las personas de endurecer sus corazones y descuidar a sus dones? Es que si endurecemos nuestro corazón contra lo bueno que Dios nos quiere dar, Él puede haber dejado que procedamos a nuestra propia destrucción, aunque no desea nuestra destrucción. Pero sigue la pregunta: ¿por qué dejaría Dios a las personas proceder a su propia destrucción? Veamos qué nos dice la Biblia. En Romanos 17 a 23 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Aquí Dios dice que una de las razones por las cuales Él planea y se prepara para que hombres malvados actúen para mostrar su poder, para que todos puedan verlo, y también para hacer conocer su gloria al dar misericordia. Al mismo tiempo, Dios nos dice que Él es responsable por hacer los vasos para deshonra, los hombres malvados. Vemos algo en Isaías 45, 7 a 9, que dice en la parte aquí: yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Y Amós 3:6 repite una idea similar. La última parte del versículo dice: ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Y quiero destacar que esta palabra adversidad en Isaías y mal en Amós es la misma palabra ra en hebreo, que significa la maldad. Y tenemos que entonces aceptar la idea de que si Dios predestina todo, Él es responsable por el mal. Es correcto y otra vez coherente. La Biblia lo dice. Pero la idea de que Dios crea la adversidad o la maldad parece hacer que Dios sea malvado. Sin embargo, si dejamos que la Biblia nos diga por qué Dios hizo el mal, podemos llegar a apreciar que el mal fue creado para propósitos buenos
innecesarios. No quiero decir por eso que el mal produce el bien. O tampoco quiero decir que no puedes tener el bien sin tener el mal. Más bien, estoy queriendo decir que la Biblia nos enseña que la existencia del mal preparó una condición necesaria para que Dios cumpla el propósito específico de mostrar su poder. En otras palabras, el mal levanta una oposición que intenta revertir el bien de Dios, que ya estaba presente antes de que venga el mal, y el gran poder de Dios hace retroceder al mal y lo destruye y lo convierte en una oportunidad para que la gente pueda ver lo poderoso que es Dios. Pero ahora, una vez que se lo puede ver, el mal ya no tiene utilidad. Y no debemos aceptar ni promover la idea de que debemos promover el mal para que el bien acontezca, para promover la causa del mal. Eso es equivocación. En el ejemplo de Faraón mostrado en Romanos 9, las malas acciones de Faraón eran necesarias para que el pueblo de Israel y de Egipto vea y aprecie el poder de Dios y le den a él su respeto y amor, como explica en Éxodo también, en capítulos 12, más o menos 9 a 14. Bueno, pero luego que lo vieron, el faraón ya no era necesario. Si Israel hubiera continuado obedeciendo a Dios en la tierra prometida, hubiera disfrutado solamente del bien para siempre, sin que necesite del mal. Moisés afirma esto muy claramente en el libro de Deuteronomio. Otra gran razón por la cual el mal ocurre es como un castigo por los pecados, como una disciplina. En Jeremías 32, 23, leemos, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Las palabras de Jesucristo, registradas en Lucas 13, 4 a 5, dicen algo similar. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esas palabras de Jesús, que dice, todos son culpables de castigo. Todos son culpables de castigo. Y esos que mueren en esos accidentes, a veces la gente dice, ¿quieres decir que Dios castiga por esos malos? Entonces, ¿quieres decir que esas personas que mueren en el primer accidente, cuando cae en un torre, cuando hay un accidente de auto, esos son más malvados que tú? No, eso no es para decir esto. Jesús dice, no es así. Los más culpables no mueren primero. El día de juicio viene y todos van a recibir. Y dice, eso es un aviso, no es para decir yo soy mejor que ellos que no han muerto. No. Es que dice, tengo que arrepentir para que yo no sufra algo semejante. Y cuando nos damos cuenta plenamente de que merecemos recibir el mal por nuestros pecados, entonces nuestra gratitud y amor por Dios crece cuando vemos todo el bien que hemos recibido. Y la Biblia dice que Dios nunca trae el mal sobre la gente porque Él quiere hacerlo.
porque disfrute hacerlo. No. Y Ezequiel 18:32 dice, pero no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Segundo Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando consideramos que Dios tenía la intención de salvar a muchos más, pero no lo hizo, porque esa u otra persona no valoró el llamado de Dios que recibió y endureció su corazón, podemos dejar de culpar a Dios por lo que Dios decidió hacer. Dios no está obligado a dar misericordia a alguien que rechaza su llamado. Pero queda la duda para algunos sobre por qué Dios no muestra misericordia en algunos casos. La respuesta breve es, para cumplir sus propósitos. Dios solamente puede ofrecer la misericordia y las nuevas oportunidades hasta un cierto punto. Pero ahora necesito responder a algunas otras objeciones filosóficas y mientras lo hago, llegaremos a la respuesta más completa. La Biblia dice en Romanos 9 que Dios endureció a los que quería. Pero Pedro dijo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos piensan que tenemos aquí una contradicción. Sin embargo, solamente parece una contradicción porque estamos añadiendo algo al texto que no está realmente ahí. Tal vez porque nos sentimos orgullosos de nuestra habilidad de interpretar pasajes bíblicos como adultos capaces. Romanos 9 no dice, como imaginamos, que Dios quería que algunos perezcan. Cuando dice que el vaso de ira fue formado para esa ira. No dice que Dios quería esto. Y era su propósito cuando soportó los vasos formados para ira. Pero van a decir, pero no resulta el endurecimiento de corazón en la perdición de la persona. Y la respuesta es tal vez, pero tal vez no. Hay dos versículos que no he puesto en la pantalla, pero puedes leerlos. Éxodo 9:14 y Éxodo 14:4. Léalos con cuidado, porque vemos algo sorprendente que les escapa a muchos eruditos. Dice que Dios mostró su poder a los egipcios. Cuando Romanos 9 dice que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria y su poder, a menudo imaginamos que habla solamente a mostrar su gloria a Israel, y que para hacer esto Dios echó a Faraón y a los egipcios al basurero, figurativamente. Pero estos dos versículos de Éxodo nos dicen que Dios hizo esto para mostrar su poder a los mismos egipcios, mientras el ejército egipcio estaba ahogándose en el Mar Rojo. ¿Qué dijeron? Gritaron que Dios estaba peleando. Aquí dice en este versículo, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. En este momento, Dios estaba ofreciendo su misericordia una vez más a los egipcios, para atraerlos al arrepentimiento y rendición. ¿Cómo sé eso? Bueno, acabamos de leer en la parte 2 de esta serie que todas las cosas buenas, como la habilidad de reconocer a Dios, escuchar su voz, todas esas cosas
vienen de Dios. Si Dios quería destruir a esos egipcios, nunca se hubieran dado cuenta de que Dios estaba obrando ahí. Hubieran echado la culpa a un fenómeno natural como un terremoto. Ellos sabían que Dios estaba peleando contra ellos, porque Dios abrió sus corazones para entender eso. Dios endureció sus corazones para mostrar su poder a Israel y a los egipcios. Pero no era su objetivo que ninguno de ellos perezca por la eternidad. Es posible que hayan perecido si no respondieron con diligencia a la oportunidad que Dios les dio. Pero también es posible que no hayan perecido, sino que recibieron la vida eterna por su respuesta a la voz de Dios en sus últimos momentos. Así, es posible que Dios quería endurecer sus corazones y al mismo tiempo que no quería que perezcan. Y aquí también vemos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué no sigue dando Dios oportunidades hasta que su misericordia alcance a todos? En este ejemplo vemos que este alcance de misericordia fue su último, porque el mar rojo estaba cerrándose, como requería la demostración del poder de Dios. No era posible que Dios deje el mar abierto. La caída del mar era parte del proceder de mostrar su poder y también influir que los egipcios no siguen persiguiendo y reconocen su error. Ya era su última oportunidad y tiene que responder. No hay que tardar y decir, Dios tiene que darme 1000 oportunidades más. No. Entonces, vemos que Dios quería salvar a todos, pero no podía salvar a todos, debido a que algunos descuidaron sus dones y debido a que Dios no podía extender la oportunidad por más tiempo, porque necesitaba cumplir otros propósitos. Pero aquí encontramos otro problema. Siguen los filósofos. Ellos miran a Lucas 1:37 y dice, porque nada hay imposible para Dios. Y dan ese reto, desafío. ¿Cómo podemos decir que es imposible que Dios salve a todos y también cumple sus propósitos, que no puede hacer los dos? Dice, nada es imposible. Explíqueme eso. Bueno, primero una traducción literal del griego original declara que no ninguna declaración de Dios o ninguna palabra de Dios será imposible. Eso es lo que en verdad dijo el ángel Gabriel a Zacarías en el templo cuando anunciaba que iba a tener un hijo, Juan. Y dice, ninguna cosa que Dios dice será imposible. Y también hay que considerar que es imposible para Dios hacer un conjunto de cosas contradictorias, como por ejemplo, crear una roca tan grande que no puede levantarla. No, Dios no puede hacer dos cosas contradictorias. Dios puede hacer cualquier roca y Dios puede levantar cualquier roca. Sería contradictorio decir que Dios no puede levantar alguna roca que Él había hecho, que Él hizo. No, es una contradicción. Pero los filósofos a ellos parecen que es una cosa contradictoria a la Biblia. No. Dios no puede hacer nada, ninguna cosa, declaración que ha declarado. Nada será imposible. Él puede hacer todo, pero no dos cosas que autocontradicen. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos con otro versículo, Hebreos 6:18, que dice,
Es imposible para Dios que Dios mienta. Cuando había hecho dos cosas inmutables, que era un juramento y a declarar que va a cumplir, y es imposible que Dios mienta. Dios no debe ser imposible nada para Dios. No, pero es una cosa contradictoria. Es un equipo de cosas contradictorias, mejor dicho, porque la fuente de Dios, la fuente de verdad, es Dios. Sería una contradicción decir que la fuente de la verdad mienta. Si Dios miente, ya no sería la fuente de verdad. Entonces ya no sería Dios. Entonces, si imaginamos que Dios miente, estamos imaginando un mentiroso, ficticio, no imaginando al Dios verdadero. Hay otras cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, no puede permitir el pecado sin juzgarlo. Contradeciría su carácter como el juez justo del mundo entero. Entonces, Dios predestinó que algunas cosas pasaran que no quería, pero para cumplir sus propósitos, Dios los vio como necesarios. Y cuando Él predestinó estas cosas, Él tomó todo en cuenta. Las cosas que Él controla también, y también las cosas que Él ha dejado en poder de individuos o grupos. Como la Biblia dice, Él predestinó según la presciencia. Y aquí vemos otro obstáculo puesto por los eruditos. Dicen que si Dios estuviera considerando cualquier cosa cuando hizo su predestinación, esa cosa estaría controlando su predestinación. Afirman que esto anularía las declaraciones bíblicas de que la decisión depende solamente de Dios como Dios soberano. Pero esto es incorrecto. Considerar algo es muy distinto a ser obligado a actuar por esa cosa. Experimentamos esto regularmente en nuestro diario vivir, y los niños no tienen dificultad para entender esto. Ellos saben que pueden influenciar o influir las decisiones de sus padres, aunque también saben que sus padres pueden hacer lo que quieran. De un modo similar, alguien o algo puede influir a Dios y Dios puede tomar ciertas cosas en cuenta, pero no por eso podemos decir que Dios está obligado a tomar cierta decisión. Dios sí mira a las personas y toma en cuenta sus características, pero también responde del modo que Él sabe que es mejor. Él decide. Quiero ver otro pasaje de la Biblia que habla sobre Dios como el alfarero, que explique un poco mejor algo que a veces malinterpretamos cuando leemos el ejemplo de Dios como alfarero en Romanos 9. Jeremías 18, 3 a 10 dice: Y descendí a la casa del alfarero. Dios había mandado en el otro versículo. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar y destruir,
Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí vemos que Dios el alfarero mira cómo responden las personas representadas por el barro cuando Él toma su decisión sobre qué tipo de vaso va a hacer de ellos. Esto corrige el error que cometemos muchas personas cuando leemos a Romanos 9. Romanos 9 dice que Dios puede hacer cualquier tipo de vaso que Él quiere de la misma masa. Y a veces pensamos así que el barro no influye. Pero si miramos con cuidado a este versículo, también dice aquí que el alfarero es soberano aquí también. Hace como según le parece mejor. Pero está al mismo tiempo respondiendo al barro. Dice, se arruinó en su mano, se echó a perder en su mano. Y no debemos asumir que era un mal alfarero, que no sabía trabajar con la greda. Debe ser que apareció una bola, una piedra, algo así, bola duro en la masa. Y esto afectó al alfarero. Dice, mira, yo ahora viendo esto en la masa quiero hacer otro tipo. Es soberano, pero está afectado por el barro. Así, yo entiendo en la siguiente manera. Si el alfarero encuentra una bola dura en el barro, es probable, pero no completamente cierto o seguro, que él va a formar un vaso de deshonra de este barro. En una manera similar, si alguien endurece su corazón, está incrementando la probabilidad de que Dios lo vaya a formar como un vaso de deshonra, lo cual significa que él va a ser perdido. Por el otro lado, si el alfarero encuentra el barro suave y fácil de ser moldeado, más probablemente, aunque no necesariamente siempre, él formará un vaso de honra de este barro. También es más probable que Dios vaya a salvar a alguien que endurezca menos su corazón. Con referencia otra vez a Romanos 9, 18, 20, nadie tiene el derecho de cuestionar a las decisiones de Dios, pues que Dios es el alfarero soberano y puede hacer las cosas como Él sabe que es mejor. Nadie puede demandar que Dios lo forme en un vaso de honra. Sin embargo, las cosas sobre las que Hebreos nos advierte pueden tener una influencia sobre el alfarero, y la parte del hombre es ponerlos en práctica. Romanos 9, 19 a 20 también levanta otra objeción, que si Dios controla y predestina todo, entonces todo resulta según lo que Dios decidió. ¿Por qué estaría Dios enojado con alguien o con algo? La respuesta principal se da en versículo 20, que es que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera, inclusive hacer algo que no le gusta. Otra vez, a veces metemos cosas que no utilizamos sentido común para decir, mira, si tú has hecho una cosa, tienes que amar a esta cosa. No, pues, muchas veces hacemos cosas que no nos gustan. Dios puede hacer lo mismo
y lo hace. Pero yo creo que, mientras meditamos humildemente sobre lo que Dios ha revelado, sobre sus propósitos y razones, podemos apreciar lo mucho que Dios no quería ver a ninguna de sus criaturas echadas a la perdición. Pero que por su obstinación de esta criatura tenía que hacerlo para cumplir sus propósitos eternos. Así vamos a compartir la tristeza y el enojo de Dios y vamos a amar a Dios como debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, esto costó algo de tiempo. Pero el problema espinoso y viejo que ha desconcertado a los eruditos por las épocas está resuelto. Intentaré hacer un resumen por si acaso que algo escapó de tu atención y puedes volver a reflexionar un poco más. Aquí es como entiendo la cosa. Dios predestinó todo lo que iba a pasar. ¿Cuándo va a llover? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién va a perderse? ¿Cuándo va a ocurrir un accidente? ¿Cuándo alguien va a apenas escapar? ¿Cuándo una enfermedad va a tomar la vida? ¿Y cuándo una sanidad milagrosa va a ocurrir? Todo. Y cuando Dios predestinó todas estas cosas, lo hizo mientras veía todo en el futuro y consideraba todos sus propósitos y también consideraba cómo las personas iban a reaccionar a sus dones. Si hacemos algo tonto como manejar borracho o cruzar la calle sin mirar, Dios lo tomó en cuenta cuando hizo su predestinación. El entender la predestinación según la presciencia elimina el razonamiento necio que hace de la predestinación una excusa para la imprudencia o la temeridad. Dios no quiere que ninguno perezca. No quiere que ninguna persona perezca. Pero para cumplir sus propósitos, ha sido necesario que algunos no reciban más misericordia y por su obstinación sean perdidos, sean formados en vasos de deshonra y que Dios va a soportar con paciencia. Cada uno lleva la responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha revelado, que ha revelado a cada persona. Algunos solamente reciben una vista de la creación de Dios. Eso nos informa del poder de Dios y su naturaleza divina, como dice en Romanos 1. Ninguno de nosotros aprovecha esto hasta que Dios abre nuestras mentes para ver lo que debería ser obvio. Ninguno de nosotros escoge a Dios por sí mismo. Necesitamos que Dios nos dé la fe y el deseo para escoger a Dios. Sin la ayuda de Dios, nuestra voluntad es corrupta y esclavizada por el pecado. Y con la ayuda de Dios, nuestra voluntad puede ser guiada. Pero una voluntad totalmente libre no existe en ningún hombre. Pero, a pesar de las imaginaciones de algunos filósofos, la voluntad guiada todavía es una voluntad verdadera, porque realmente queremos hacer las cosas que escogemos. Muchos otros reciben de Dios una inclinación en sus corazones para buscar a Dios. Eso es una llamada suave de Dios. La mayoría la ignora y pospone su respuesta, porque a veces no queremos tener que molestarnos con la búsqueda en este momento. Tal vez pensamos que la vida es muy divertida sin Dios. Y Dios eventualmente tiene que retirar su voz. Y la persona que todavía no había respondido tendrá que ir al juicio por sus pecados. Algunas personas finalmente dejan de endurecer sus corazones y responden.
Estos son los que Dios ha elegido o predestinado para ser salvos. Puedes afectar tu predestinación en forma negativa, descuidando la llamada de Dios, insertando dudas o endureciendo tu corazón. O puedes afectarlo positivamente si te rindes y dejas de poner obstáculos a la obra de Dios. Bueno, espero que puedas ver que el enigma está realmente resuelto. Y si tú puedes ver eso, esto muestra que este libro, la Biblia, es de nuestro Creador. Por ejemplo, si tuvieras problemas con tu máquina lavadora y tomas un libro que pretende ser un manual para esa lavadora y sigues las instrucciones, y si los problemas así se resuelven, estarías preguntándote, ¿realmente este libro es el manual para mi lavadora? No, pues. La respuesta sería obvia a partir del hecho de que sus instrucciones funcionan para la lavadora. Del mismo modo, cuando vemos que la Biblia nos da respuestas que resuelven problemas que parecían imposibles de resolver por los inteligentes o más inteligentes del mundo, y que estas respuestas nos permiten vivir una vida de éxito y de satisfacción según nuestras habilidades, que encaja con nuestro ser. Este hecho nos dice que este libro debe ser de nuestro fabricante. Otra confirmación de que este libro es de Dios es que puedes seguir leyendo en otras partes de la Biblia y encuentras otras enseñanzas de otras situaciones y encuentras confirmación tras confirmación. No voy a tomar tiempo para hacer eso ahora, es demasiado largo para leer toda la Biblia, pero sugiero que leas, por ejemplo, la parábola del sembrador, grabado en Mateo 13, 1 a 9, y su explicación se encuentra en versículos 18 a 23. También da esta parábola en Marcos 4, 1 a 20, y en Lucas 8, 4 a 15. También medita en la declaración de Jesús en Mateo 20, 16, que es repetido en Mateo 22, 14, que dice así: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esa declaración era un misterio para mí, hasta que resolví estas otras enseñanzas. Ahora es perfectamente claro. Si este libro fuera solo un libro inventado por hombres, no habría todas estas interconexiones sorpresivas, donde algo de un contexto completamente diferente de repente encaja con el resto como una llave en un candado. También esto me da la confianza de que entiendo el mensaje correctamente. Si hubiera leído mal o mal interpretado algo por allí o por allá, estaría encontrando versículos problemáticos, conflictos y aparentes contradicciones mientras leo a través del resto de la Biblia. Esto es lo que pasa cuando uno acepta una de estas teologías sistemáticas y la usa para interpretar la Biblia. No es que yo creo más inteligente que todos esos otros teólogos. La razón por qué estoy tan seguro es porque veo que cuando he leído esto como un niño, he aceptado lo que dice, la solución a esos problemas desaparecieron. Pero lamentablemente, muchos estudiantes de la teología se les enseña que tales problemas o conflictos son inevitables.
En el seminario enseñan esto. Se pide a los estudiantes escoger el sistema más agradable a ellos, que tal vez presenta menos conflictos para ellos, o tal vez simplemente el sistema que su denominación elegida acepte. En este caso no están tampoco seguros de lo que creen, pero dicen mejor acepto lo que mi denominación crea y voy a enseñar esto como si fuera la verdad y no voy a tener problemas. Pero cuando yo acepté el texto de la Biblia por lo que dice y no más, los conflictos desaparecieron. Esto es lo que me da la confianza, repito, de que estoy en lo correcto. Y no es alguna idea que soy más inteligente que Calvino o Arminius o cualquier otro de los otros teólogos principales del pasado o del presente. Muy bien. En la cuarta y última parte de esta serie, quiero mostrar algunos de los beneficios prácticos de esta doctrina. Si todavía no ves todos los beneficios de esta doctrina, espero que la siguiente parte te pueda ayudar a hacer eso.